Muchísimas gracias por estar aquí, por tener esta sala llena en este día inaugural de Línea B. Muchísimas gracias. Y bueno, yo quiero agradecer la presencia de todas, de todos, y también agradecer a César Carretero, a Naomi Domínguez y a Larisa Alcántara por este proyecto tan maravilloso que estamos hoy inaugurando. Les damos la bienvenida no solo a quienes están en el museo, sino a quienes se han unido a esta celebración, a esta inauguración a través de las redes del museo. Estamos inaugurando nuestra instantánea universitaria con una exposición titulada Línea B, y es un conjunto de obra de artistas contemporáneos que desde Ecatepec nos presentan sus propuestas. En esta ocasión vamos a tener esta charla, vamos a iniciar esta exposición. Esta va a ser la primera actividad de las actividades paralelas, que van a haber muchas, así que esperamos estarles viendo por aquí en varios sábados próximamente. Pero vamos a comenzar con esta charla titulada Construyendo Cimientos. Para eso quiero dar la bienvenida a nuestros ponentes, Jessica Juárez, Jessica Juárez y Silverio Orduña. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Y bueno, para moderar esta charla voy a dar la palabra al doctor Pavel Ferrer, que va a conducir esta conversación. Muchísimas gracias, Pavel, y muchísimas gracias a todos nuevamente. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todas. Bueno, les explicaré un poco la dinámica. Voy a leer las semblanzas de la compañera y el compañero que están acá. Les voy a dar la palabra, y un poco lo que acordamos ahora es que si ustedes tienen una pregunta, pueden interrumpir, levanten su mano y les pasamos un micrófono y les preguntan lo que quieran, o se la guardan para el final, pues, ¿no? Pero lo importante es intentar hacer un diálogo y aprovechar pues los conocimientos, y que están aquí para contestarles las preguntas, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar entonces. Es importante decirles también que este es un programa. En realidad hay varias actividades, todas son los sábados, pues son muy diversas. Entonces pueden preguntarle a César, que está por acá, ahora que ya están acá, o pueden seguir las redes del museo o las redes de Línea B. Ahí está el programa completo, que pues son una serie de conferencias, talleres. Va a haber una, ya si subieron a la terraza, que pues parece que está muy agradable. Se pone más agradable cuando hay una fiesta editorial o de fanzines, que es lo que va a pasar también. Entonces, pues para que aprovechen, y a quienes nos están siguiendo en redes igual puedan venir al museo. Sabemos que es bien complicado, entonces tomen en cuenta eso en los horarios, porque pues llegar al centro es complicado, y más ahora, ¿no? Lo sabemos, sobre todo los que venimos de fuera de la Ciudad de México. O de la Línea B. O de la Línea B, exactamente. Bien, bueno, pues entonces voy a dar sus semblanzas. Sé que esto no nos gusta mucho, pero creo que sí es importante que nos enteremos con quién estamos, y su trabajo les ha costado, aunque a veces nos dé pena o digamos, ay, no la leas toda, ¿no? Pero sí. Bueno, vamos a empezar con Jessica Juárez. Cursó la maestría en Teatro y Artes Escénicas en la Universidad Internacional de La Rioja, y la licenciatura en Arte Dramático con énfasis en Dirección en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Es egresada de la Escuela de Iniciación Artística número 1 del IMBAL. Su formación se ha ido complementando con una gran diversidad de cursos relacionados con la educación de las artes, las humanidades, derechos de los adolescentes, neuroeducación, proyectos culturales y artísticos de impacto social. Ha incursionado en distintas áreas del quehacer teatral, como son la actuación, la dirección, la producción, y en el cine en el área de vestuario, lo que ha permitido participar en festivales tanto nacionales como internacionales. Se desempeña actualmente como docente en asignaturas afines al arte y al teatro en el IMBAL y en el Colegio de Bachilleres de 19 del plantel Ecatepec. Ha colaborado en un par de ocasiones en diferentes emisiones del proyecto Ecatepec en la Mira, a cargo de Luis Ángel Gómez, de la cual surge el cortometraje Re, mismo que ha participado en festivales. Recientemente realizó la adaptación del cómic Ecatepunk de Joshua Hernández. Le damos un aplauso, por favor.
Bien, ahora vamos con Silverio Ordoña Cruz. Es curador e historiador del arte. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la maestría en Historia del Arte en el campo de conocimiento de estudios curatoriales en la Facultad también de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Sus líneas de indagación curatorial están orientadas hacia la problematización del cuerpo en el arte contemporáneo y las estrategias coreográficas dentro del espacio expositivo de museos y galerías. También ha desarrollado un eje de estudio sobre la periferia urbana y la experiencia corporal en territorios citadinos. Con un interés en relacionar el arte moderno con las prácticas artísticas contemporáneas, trabajó como curador en el proyecto Siqueiros La Tallera de 2018 a 2022 y desde 2024 es parte del equipo de curaduría del Museo de Arte Moderno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Un aplauso, por favor. Bien, entonces, si no la regué, como acordamos, vamos a empezar con Jessica. ¿Sí? ¿O con Silverio? Con Silverio. Muchas gracias. Bueno, quiero extender otra vez los agradecimientos porque me parece que vale la pena insistir en este esfuerzo tan enorme y tan emocionante que han hecho Naomi, Larisa y César en esta exposición y en este programa público. La verdad es que yo estoy, además de nervioso, muy contento, muy emocionado, muy sensible, entonces pues a ver cómo sale esta presentación. Preparé algunas ideas que me gustaría plantear. Primero voy a leer un texto que parte de un fanzine que se desarrolló también en un espacio de Larisa en Ecatepec, y este fanzine se llama Soy un museo de Ecatepec. Un museo resguarda la memoria. Memoria es la huella, el residuo, el trazo de una experiencia. Un cuerpo es memoria. Un cuerpo es un museo. Un cuerpo en Ecatepec produce experiencias sobre y a través de Ecatepec. Un cuerpo en Ecatepec es un museo de Ecatepec. Hay 1.6 millones de museos de Ecatepec. Bueno, voy a también contar un poco de las imágenes que están presentes en la proyección. Esta imagen es un ejercicio que inicié con Paola Aguiluz en 2016. Era un diario corporal de un proyecto que se llamaba Pensar Periferia, y justo creo que es algo muy personal y muy querido por mí, porque esta fotografía es un fotoperformance apoyado por mi mamá. Entonces, pues eso, quería que también su cuerpo estuviera aquí. Bueno, mi mamá está en Ecatepec. Pero bueno, justo de eso trata un poco mi intervención en esta charla. Pensar en lo valioso que son las experiencias que tenemos los habitantes de Ecatepec, y que en esta exposición que vimos anteriormente están plasmadas muchísimas de las experiencias. Es decir, no hay una sola vida que pueda definir qué es ser, estar, habitar Ecatepec. Entonces me parece que en la medida de que todos y todas las habitantes de Ecatepec podemos ser museos de Ecatepec, podemos abordar, expresar y valorar también las experiencias que tenemos. Como mencionó Naomi también allá abajo, no todo es como lo han representado, no toda la realidad es como la han representado los medios, otros artistas que no han tenido la experiencia de vivir en Ecatepec, y bueno, eso me parece que es la tarea, ¿no? De autorrepresentarnos, autonombrarnos y también valorar también nuestro trabajo y nuestras experiencias.
Bueno, esta imagen es de un fotógrafo de Ciudad Nezahualcóyotl que se llama Tonatiu Cabello y también es una imagen especial. Bueno, voy a intentar leer. Crecer en el cerro, sin pavimento, tierra y lodo en los zapatos. Nos metimos en la casa de los grillos y las lagartijas, los pinacates, las arañas, muchas cochinillas, láminas de cartón, tabiques, pelones y cemento, varillas salidas de los techos, la promesa de ir más arriba. Sí oímos ladrar a los perros. Justo me parece que estas experiencias de estar alrededor de de un territorio, de un espacio con características específicas, plantea una conformación de una sensibilidad y de una subjetividad muy particular. Me parece que esta sensibilidad ha sido descartada de la historia del arte, descartada de aquellas sensibilidades que han estado inscritas sobre todo en la documentación, en las obras de arte representativas el arte en México, ¿no? Entonces me parece que también esa sensibilidad tendríamos que seguir estudiándola, presentándola, exponiendo también esa sensibilidad conformada por toda una gama cromática, ¿no? Me parece que también es muy interesante qué puede salir a partir de eso, ¿no? De los materiales aparentes de construcción, de la industrialización creciente, de la relación entre lo urbano y la naturaleza, como lo que se puede ver en la imagen, ¿no? También me parece que recientemente ha habido algunas noticias, reportajes alrededor de vivir en los cerros en la Ciudad de México y pues sí, me parece que está muy interesante, sobre todo pensando en el cuidado que tenemos que tener ahora con la naturaleza. Sin embargo, son territorios habitados y pues también no se puede cambiar la historia y no se puede negar la existencia de todas estas personas que viven en este territorio. También me parece muy interesante porque Ecatepec son muchos Ecatepec, ¿no? O sea, mi experiencia de vivir en una parte de la Sierra de Guadalupe es muy diferente a vivir en Ciudad Azteca, a vivir en Jardines de Morelos, a vivir en San Cristóbal, a vivir en Recursos, ¿no? O sea, hay algunas correspondencias de experiencia, pero no todas son las mismas. Entonces me parece que también, pues, me parece importante, ¿no? Mencionarlo e intercambiar esas ideas, esas experiencias, ¿no? Me parece que mi práctica curatorial siempre ha estado como abierta a la escucha de otras experiencias, porque en ningún momento me gustaría ser la voz que represente Ecatepec, para nada, sino más bien escuchar y reformular siempre constantemente qué es eso que llamamos Ecatepec y vivir o ser de Ecatepec. Un cerro frente a mi cerro. Sí, soy de Ecatepec. Sí, sí hay civilización. Sí, sí me hago 2 horas o 3 horas hasta allá. Sí, sí me gusta vivir ahí. Sí, sí me canso en el transporte. Sí, sí merecemos mejor transporte. Sí, sí merecemos mejores servicios. Sí, sí merecemos vivir en un lugar más amable. Sí, sí hay artistas. Hay muchos artistas. También estas son algunas respuestas que he dado a personas que pues a lo mejor tienen una idea muy vaga de lo que es Ecatepec y que piensan muchas otras cosas de ese territorio. Y bueno, pues también es algo que no sé si me corresponde a mí, pero sí me ha tocado pues desde mi existir defender ese territorio, ¿no? O sea, justo
me parece, o sea, por ejemplo, ¿no? A niveles de que en la maestría me decían, ¿cuándo te vas a venir a vivir a la civilización? ¿No? O sea, en un círculo intelectual, crítico, en fin, o sea, me parecía muy violento y muy extraño que sucedieran ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, hay muchos artistas, hay muchas personas valiosas, y también, pues, eso, ¿no? Como, bueno, de cierta manera también mi historia está atravesada por el arte, porque pues yo quería estudiar arte y no pude, pero bueno, esa es otra historia. Ahora estoy involucrado en procesos artísticos, trabajo con artistas, en fin, ¿no? O sea, me parece que insistí y se lograron muchas cosas, y me parece que eso también es muy lindo, ¿no? Como ver a otras artistas, a otros agentes de la cultura y de otros ámbitos esforzarse y que su trabajo se reconozca, se conozca, y pues también se valore. Un lugar amable, un lugar que me abraza, un lugar donde viven mis papás, un lugar que me dieron mis papás, un lugar que está cerca. Y bueno, con esto quiero concluir. Para mí eso es Ecatepec. Bien, muchas gracias. Entonces, Jessica, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Pues en principio quiero expresar que estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy conmovida por encontrar diferentes pasos, diferentes miradas, diferentes formas de crear, de pensar, de sentir, un lugar al que yo quiero mucho. Ya me contagiaste tu sensibilidad. Encontrar a gente que ha sido por muchos años cercana y hablar de algo que tenemos en común, ¿no? Que es un territorio lleno de matices, lleno de posibilidades y también lleno de muchas problemáticas que únicamente son el reflejo, aunque a veces en ciertos lugares no lo quieran ver, es un reflejo de lo que está sucediendo en la Ciudad de México y en todo el país. Pero bueno, yo quiero hablarles de algo que para mí desde muy joven fue muy importante. Yo soy también egresada del Colegio de Bachilleres, plantel 19 Ecatepec, y cuando estuve estudiando ahí encontré el taller de teatro. Y yo recuerdo que en ese entonces los papás iban a la primer junta y jamás se volvían a aparecer por el colegio. Hoy es un poco distinto y ahorita voy a hablar de ello. Y mi mamá me trajo una hoja de posibles talleres a cuáles entrar, ¿no? Me acuerdo de primeros auxilios de básquetbol, fútbol, teatro. Y yo dije, ¿teatro? Y había, y más, ¿teatro? Se acabó, no quiero saber absolutamente nada. Algo en mi ser dijo, ¡ay! Y ya para los 2 meses siguientes, yo dije, voy a estudiar teatro. Para mi vida significó mucho porque fue un rescate total, ¿no? Para mí el teatro cambió mi vida enormemente y yo sabía a esa edad, que tenía como 15, 16, que yo un día iba a poner un granito de arena. Y estoy trabajando en poder colocar ese granito de arena. Bueno, ya después, muchos años después, encontré, o la vida me fue llevando y por en algunos años hubo un festival cultural de Ecatepec independiente, el cual tuvo diferentes emisiones y en el cual encontré a mucha gente con las mismas inquietudes. Encontré a Paola, a muchas personas, a Iván, que me ayudaron a entender en aquel momento que había mucho que trabajar.
Y cuando yo empecé a estudiar teatro, uno de mis maestros me dijo, bueno, ahora que ya vas a estudiar teatro, tienes que venirte también a vivir a la Ciudad de México, porque si no, no tienes futuro. Allá en Ecatepec no hay teatro. Y yo en aquel momento dije, bueno, ya veremos. Pero sí, efectivamente, hacer ver, sentir el teatro en Ecatepec ha sido muy complicado. En los últimos años ha habido un poco más de atisbos, pero aún sigue siendo muy complicado. Y hoy quiero hablarles el Colegio de Bachilleres Plantel 19 tiene aproximadamente entre 45 y 50 años de existir. Entonces es un lugar muy importante para la educación en el municipio. Y han salido muchas generaciones que han estado en el taller de teatro. Y yo recuerdo que cuando yo llegué al colegio de bachilleres, yo era una persona migrante porque no había, bueno, sí nací ahí, pero luego me fui y luego después ya me establecí ahí. Pero muchos de mis alumnos, ahora soy docente ahí, y muchos de mis alumnos han nacido ahí y solo conocen ahí. Entonces la forma de apreciar, de mirar y de sentir el territorio es algo distinto a lo mío. En general, ellos sienten que viven en un lugar feo, ¿no? En un lugar del cual tienen que huir para poder progresar en esta vida. Siendo tan significativo el taller de teatro, hemos trabajado con un montón de obras, con autores clásicos, con autores contemporáneos que trabajan y hablan desde la mirada adolescente, pero había algo, o sigue habiendo algo, que no es tan propio. Es difícil para mis alumnos ir a los museos, ir al teatro, a la danza, a la música distinta, la música variada, pues, para no entrar en detalles. Entonces, como en la etapa en la que ellos se encuentran, están construyendo una identidad. Definen muchas cosas, están buscando responder muchas preguntas que están en su cabeza. Entonces, hay un autor que se llama Joshua Hernández, que trabaja para infancias y para adolescencias en el cómic. Entonces yo buscaba algo que hacer con los chicos, que hablara, pero que hablara de ellos, de algo que estuviera muy cercano. Así fue como conocí el cómic Ecatepunk. Y llevar al cómic al teatro es una tarea bastante ardua. Y convoqué a los maestros en ese momento de danza y de música del colegio para trabajar en un proyecto multidisciplinario. Y escogimos Ecatepunk, y la versión teatral se llama Ecatepunk, El mundo no termina contigo. En esta etapa los chicos, para ellos, pedagógicamente hablando, para ellos es muy importante el cuidado de sí mismos, que es el cuidado de los demás también. Entonces, hablar de su territorio, de sus inquietudes, de cómo los ven por fuera, de cómo ellos se perciben, me parece fundamental para la edad en la que ellos se encontraban. Bueno, más bien se encuentran, porque esto fue apenas. Durante el 2025 realizamos esta adaptación. Realizamos una de las dificultades a las cuales me enfrenté fue a poder no perder la esencia del cómic, de todas estas onomatopeyas en la acción teatral, que es muy distinta en tiempo. Por lo tanto, decidimos realizar coros griegos que nos llevaran a una especie de narrador, y que resultó ser una herramienta muy potente.
¿no? Mientras vemos un coro de mujeres con una fuerza impresionante y danzando y contando la historia, y ver a personajes apocalípticos en un tono casi Mad Max, hablando de cómo es que se acabó el mundo. Ellos se declaran como los hijos de los que no quisieron salvar el mundo, de aquellos que no hicieron nada teniendo la posibilidad, pero contrario a hacer un reclamo, es un llamado de auxilio, un llamado de solidaridad y sonoridad también, para volver a ser comunidad, para reconstruir. Hay un personaje que no tiene brazos, que está mutilado, pero aún así es el que representa la resiliencia, ok, estas son mis condiciones, y con estas condiciones yo puedo crear esto, y no hay que me detenga. La historia se basa en todas esas tribus, ¿no? Los reggaetoneros, los punquetos, todas esas subculturas. Es algo que me gustó también mucho del cómic. No son enemigos, son amigos, son parte de una comunidad, son parte de una periferia, y al estar unidos, pueden crear algo nuevo. Para el montaje hicimos dos versiones. Una versión en la que se podía presentar en un teatro cerrado, donde se utilizaron unas proyecciones con acetato y teatro de sombras, y una versión en la que una versión en la que pudiéramos estar en un lugar abierto y se pudiera de cualquier manera reflejar un poco del arte del cómic original, y que también nos posicionaba en ciertos espacios de Ecatepec, como el Puente de Fierro, el Vigilante, las Américas, Ciudad Azteca, La Curva, varios espacios, ¿no? Aquí el Mexicable, este es el Mexicable. También teníamos ahí una escena. Sí, por favor. Aquí está nuestro famosísimo Puente de Fierro. Los personajes durante la historia pues recorren todo el territorio, lo que evidentemente, al no tener un recurso económico, pues teníamos que resolver. Los chicos resuelven absolutamente todo, desde la escenografía, la utilería, todo es a partir de lo que ellos hacen. Tlacuache es muy aficionado a la música, entonces lleva un jetpack musical, ¿no? Y es que ¿se acuerdan de esas mochilas a las que se subían en el metro con su bocina? Ok, bueno, pues Tlacuache hace una de ellas y la hicimos ¿recuerdan esas mochilas como la que está en la exposición, esas verdes del Estado de México? Y bueno, ahí hicieron también el jetpack los chicos. Hicimos el cablebús, los personajes viajan en moto, viajan en las micros, y todo lo llevamos a cabo con cartón y sus propios recursos. Y la siguiente. Sí. Esta es la portada del cómic original, pero intervenida por la versión en obra teatral, que se llama El mundo no termina contigo. Y bueno, los chicos siguen trabajando otros textos, pero esta experiencia fue muy bonita porque además nos abrió la puerta para poder traer el proyecto a la FILIC del año pasado.
y también fue muy significativa para ellos porque el autor se tomó el tiempo, el amor, de irlos a ver a todas las presentaciones, de llevar los cómics al colegio, y eso fue como una reacción en cadena, porque ya no nada más nos quedamos en el teatro, sino que la literatura del cómic de repente un día en el colegio hizo ¡boom! ¿No? Porque el autor llevó otros cómics y entonces los chicos empezaron a consumir también literatura y preguntar y acercarse al taller. Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy bonita y es una de las más significativas, ¿no? Se ha trabajado con ellos también desde clase de instalación, performance, recuperación de proyectos de recuperación de proyecto, de recuperación del patrimonio material, inmaterial, pero esta obra tuvo una peculiar, un peculiar impacto, porque además se hizo un trabajo multidisciplinario. No nada más eran los chicos de teatro, sino también se integran los chicos de música, chicos de artes visuales, ¿no? Trabajando en conjunto. Y entonces teníamos aproximadamente 35 alumnos trabajando en pro de la puesta en escena, ¿no? Y viajando también a la Ciudad de México para poder presentar la obra. Entonces, impacta, y otra de las cosas colaterales es que no solo impacta a los chicos, sino también a las autoridades y a los padres, ¿no? Que ese es como ya el plus máximos, ¿no? Ver a sus chicos que están participando en eso, ¿no? Y también ir a las presentaciones y los propios papás comprar los cómics y acercarse a algo que no es tan cotidiano en nuestro territorio. Muchas gracias. Bueno, yo soy recién egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, igual en Filos, de la UNAM. Y bueno, todo lo que dicen resuena en mí porque, bueno, crisis del egresado, ser de Ecatepec y pensar que las opciones de trabajo están sí o sí en la Ciudad de México, ¿no? Porque quiera o no, mis conocidos teatreros se quedaron aquí, ¿no? Y aunque yo me niegue, porque lo he dicho y lo he sostenido, yo volví a Ecatepec y ya no miré atrás. Egresé y dije, no vuelvo a Ciudad de México, ¿no? Porque aparte, pues, fueron muchos años desde CCH hasta egresar. Y pues nada, o sea, admiro mucho todo lo que hacen ustedes por Ecatepec. Siento que de alguna manera el venir a Ciudad de México a estudiar durante tantos años también hizo mi identidad tambalear de alguna manera, y me hace tambalear a mis 22 años el cómo puedo seguir resistiendo en Ecatepec, ¿no? Porque sé que habemos gente que hacemos arte, pero cómo nos encontramos. También creo que ha sido difícil para mí en ese aspecto, y pues yo quisiera pedirles consejos, ¿no? Como cómo generar, cómo acercarme yo a otros artistas, pues también un poco desde mi trinchera, ¿no? Porque pues lo vuelvo a decir, mi vida estuvo 4 años de teatro en Ciudad de México, ¿no? Y tengo trabajos que están saliendo ahorita en Ciudad de México. Y pues nada, o sea, mi pregunta va por ahí, cómo seguir resistiendo y que mi identidad no se doblegue cada vez más y más y más, porque sí me ha costado mucho trabajo. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Azul. Pues eres muy pequeña. Te falta un enorme camino por recorrer, no hay que desesperar. Estamos acostumbrados a lo inmediato, y algo que desarrollamos las personas de Ecatepec es la paciencia. La paciencia, ¿no? Desde el hacerse a veces el doble si hay un desperfecto en las líneas del metro o en la línea B. Y a veces por sobrevivir. Mira, yo no estudié en la Ciudad de México. Yo te comparto mi experiencia. Yo estudié en Hidalgo. Creo que a veces pienso que es un poquito peor.
Porque si mis compañeros estuvieran en la Ciudad de México, bueno, agarro el metro y así me llevé 2 horas y media. Pero recuperar a mis compañeros que están están muchísimo más lejos y que implica una logística completamente distinta, al principio fue muy fuerte, ¿no? Porque la universidad es para eso, para hacer redes. Pero siempre hay cosas que hacer. De Ecatepec hay mucho que decir. Te voy a decir que le digo a mis alumnos, todo lo que nosotros vivimos se va quedando registrado en nosotros. Y en algún momento, para que podamos tener la creatividad de hacer algo, necesitamos tener preguntas. Tenemos que estimular a nuestras neuronas para que puedan hacer clic y tomarse de la mano estas neuronas y que puedan construir un nuevo conocimiento, que puedan hacer algo creativo, una nueva obra artística. Entonces, mira, a lo mejor hace como 10 años que no veía a varias personas que vi hoy, pero siempre están ahí, siempre se puede hacer redes. No te rindas. Y lo más importante, ten preguntas y trata de buscar sus respuestas, trata de crear. Estar en Ecatepec tiene sus ventajas y sus desventajas. Y una de sus ventajas es que hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho territorio, hay mucha gente que necesita, bueno, no sé si necesite, pero que puede conocer, ¿no? Las diferentes artes, ¿no? Acercarse, crea tus propias redes, haz tus propios proyectos, y no desistas. Si la vida te tiene que llevar a la Ciudad de México, a Francia, a África, Australia, eres joven, vete, vuela, y en esos recorridos vas a aprender muchas cosas y vas a poder traernos cosas y contarnos el chisme. Coincido totalmente con Jessica sobre, o sea, ser de Ecatepec implica también tener, de cierta manera, o sea, la experiencia de la migración, ¿no? A mí me ha tocado eso. También, como tú, empecé a estudiar en la UNAM, en la Prepa 9, y pues sí, eran 2 horas de camino. En ese momento estaban haciendo el Metrobús, la línea 1, entonces era horrible entrar a la Ciudad de México porque eran 1:30 estar ahí casi para llegar a Indios Verdes. En fin, la migración pues sí es algo que seguramente las personas que vivimos en Ecatepec hemos experimentado, ¿no? Además de esa migración hacia la Ciudad de México para el estudio, pues también tuve que migrar a Cuernavaca para trabajar en un museo, en La Tallera. Y eso también fue muy fuerte para mí, ¿no? Porque no solamente fue de, me cambio a la Ciudad de México y estoy a 2 horas de mis papás, sino, o sea, a lo mejor piensan, Cuernavaca también está como a 4 horas, 3 horas, pero fue algo muy, muy impactante, ¿no? O sea, como generar ese tránsito. Después viajé, bueno, me mudé a Puebla y ahora, hace 2 años regresé, pero ahora a la Ciudad de México, y pues sí, la migración a lo mejor es algo común en nuestro territorio. Desde la prepa, ¿no? A mí me parece que mi identidad se fue construyendo porque ahí me di cuenta que era de Ecatepec, ¿no? O sea, ahí fue como de, sí, soy de Ecatepec, porque ahí encontré tanto a personas de la Ciudad de México como del Estado de México, ¿no? O sea, una de mis mejores amigas venía de Zumpango, ¿no? Entonces, ¿no? Como que ahí dije, sí, soy de Ecatepec. Y lo empecé a enunciar, ¿no? Así como, como un tanto irónico, un tanto para que se me quitara la pena, un tanto como de aparecer Ecatepec, ¿no? Entonces, me parece que si estás aquí en China, en Francia, en
Brasil, creo que esas preguntas y esas experiencias que has vivido van a tener resonancia con otras personas y van a tener también cabida al momento de que generes un proyecto artístico y de expresión. Entonces, pues cuesta trabajo, pero creo que lo vas a lograr. Creo que la confianza está puesta en ti. Parece como de Star Wars. Y bueno, también coincido con Jessica, una de las maneras de seguir trabajando es con la colaboración. Igual, o sea, yo valoro mucho también los inicios de estas prácticas. Por acá está Paola Aguiluz, ¿no? O sea, mi trabajo con ella, mi colaboración con ella, abrió muchas posibilidades. Entonces, pues eso, ¿no? La colaboración es un buen lugar para seguir trabajando. Me gustaría compartirles también un poco de mi experiencia y después lanzar la pregunta. Afortunadamente yo también soy del colegio de bachilleres 19 y empecé en el graffiti a los 16 años ahí. Y ha sido todo una concatenación de experiencias, de posibilidades en cuanto ahora a lo que podría definir de mi práctica como arte visual y a lo que pues me llevo dedicando 20 años al menos. Y me gustaría como situarlo un poco en torno a que yo noto un poco ese deseo de muchas personas que también quieren salir como muy rápido de Ecatepec, ¿no? Porque hay como una forma de dolor o de espinas para muchas personas, para muchas identidades, en el cuales quisieran salir y no importa en qué otra zona, cumplir como una forma de progreso en sus mentes, ¿no? Y eso ha sido un poco como, pues doloroso, ¿no? Porque los que queremos impactar Ecatepec desde otras maneras, tanto, no sé, como Silverio, o así que se vuelven como agentes que pueden conectar con otras posibilidades, ¿no? De la institución con las realidades de Ecatepec, o en mi caso poder salir a hacer proyectos fuera del país o en otros estados y regresar a Ciudad Azteca y poder compartirlos con mis compañeros, amigos y decirles qué pasó en esos viajes, en esas exposiciones, o como en este caso compartir con otros artistas de Ecatepec un espacio digno e importante para la muestra de nuestras enunciaciones y posibilidades visuales también. Creo que es muy importante y me gustaría como preguntarles, a lo mejor es un poco ambiguo, pero ¿qué estrategias piensan ustedes que podrían ser interesantes? Porque somos muchísimas personas, ¿no? Y una de las problemáticas que yo encuentro es que no tenemos esa cohesión social porque todos estamos diseminados en el municipio, ¿no? Por lo cual es difícil generar impactos dentro del municipio, al menos que en microescala, ¿no? ¿Creen ustedes que la microescala como un impacto sea nuestra forma de desarrollo o tenemos que buscar muchas otras alternativas y posibilidades para hacer esta cohesión entre los diferentes agentes culturales en el municipio, ¿no? ¿Sí? Bueno, pienso, por ejemplo, una estrategia macro es esta exposición, ¿no? O sea, me parece que es un gran esfuerzo. También pienso que la colaboración institucional, ¿no? En este caso, o sea, me parece que la UNAM siempre ha estado abierta hacia este tipo de prácticas, ¿no? Igual, pues sí, se necesita mucho trabajo también de gestión, de negociación, pues sí, también de profesionalización, porque, pues, de cierta manera los ámbitos institucionales exigen ese tipo de posicionamientos y de estrategias, ¿no? Entonces, pienso que, en fin, o sea, pienso que esas micro hazañas para mí siempre han sido macro, ¿no? O sea, como que alguien logre una exposición como esta es, la verdad, muy reconocible, ¿no? Porque creo que
se está generando una escritura, se está generando un posicionamiento, se está generando una historia y un relato acerca de estos artistas y estos agentes que forman parte del territorio, ¿no? Entonces, pienso que en sí mismo, a veces también siento que hay una carga, ¿no? Que autoimpuesta, ¿no? Como de vamos a hacer algo para Ecatepec o voy a hacer algo por Ecatepec. Pero en realidad el esfuerzo tiene que ser múltiple, ¿no? Porque en realidad tendríamos que exigirle a las instituciones, ¿no? De que estén más abiertas, de que haya apoyos, ¿no? De que nos miren, ¿no? De que nos valoren, ¿no? Entonces también no creo que se logre muchísimo, pero me parece que la microexperiencia aporta al mismo tiempo y que es necesaria porque pues eso, no van a venir a nuestras casas, sobre todo si vivimos en un cerro, a decirnos, ¿quieres ser historiador del arte? Sino, pues eso, ¿no? Me parece que tomar la agencia es algo importante, urgente y que se está haciendo con nuestras prácticas. Híjole, yo creo que las problemáticas que tenemos en el municipio, híjole, son tan diversas, son a todas las escalas, desde el preescolar hasta los asilos, ¿no? Tenemos unos problemas de infraestructura muy graves. Yo creo que ningún esfuerzo es poco. Aprovechando que está aquí Luis Ángel, durante la pandemia se realizó un cortometraje que para mí es un parteaguas porque año tras año, semestre tras semestre, yo se los pongo a mis alumnos porque como gente social, todo lo que yo haga va a repercutir de una u otra manera. En teatro tenemos por ahí una ley de la física que es esencial. A toda acción corresponde a una reacción. No podemos apartarnos de la física, ¿no? Todo lo que yo genere como individuo, hasta la mirada de hola, ¿no? O una hola, ¿no? Va a generar algo en el otro, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, ¿no? Todo el tiempo estamos intercambiando energía. Yo como profesora, ese cortometraje resume un montón de cosas. Y entonces los alumnos empiezan a preguntarse, formular sus propias preguntas con respecto al territorio, con respecto a quiénes viven a un lado de ellos, ¿no? Me encanta que se sorprendan viendo en un cortometraje su calle, el camino a casa, los lugares donde tienen sus citas amorosas, donde les rompieron el corazón, porque cuando llegan a ver en televisión esos lugares, siempre por lo regular es aquí vivía el asesino serial, aquí mataron, aquí. Entonces, cambiarles un poco la narrativa, hacer otro tipo de preguntas. Para mí el arte es continuos actos de amor. Y ese amor tiene una repercusión y una reacción. Entonces, esas pequeñas acciones van generando. Hace poquitos años, cuando estaba en bachilleres y yo pensé que hacer teatro, yo nunca me imaginé que una serie de niños de aproximadamente de 10 años que ni siquiera conozco porque son hermanos de mis alumnos, se iban a ser adictos a los cómics de los gatitos de Joshua, por ejemplo, ¿no? Eso no estaba planeado cuando decidimos montar Ecatepec, ¿no? Eso es algo que salió, ¿no? Cosas espontáneas. Yo creo que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y hacerlas es lo más importante. Y no dejarlas tanto en la cabeza, anhelarlas, ¿no? Porque nadie va a venir a hacerlas por nosotros. Hay que hacer, ¿no? El aprendizaje significativo es cuando pasa por el cuerpo,
¿no? Una cosa es hacerse las preguntas y otra cosa es buscar con el cuerpo esas respuestas. Bien, pues muchas gracias. Le voy a dar la palabra a la doctora Claudia y cerramos con esto la presentación de hoy, pero adelante. Muchas gracias. Pues nada, yo creo que quiero agradecerles, muchas gracias Pavel, pero sobre todo muchísimas gracias Jessica y Silverio por sus palabras, por compartir sus experiencias y porque nos vamos con muchas reflexiones en la mente y por abrir de esta manera tan potente, tan que nos mueve esta exposición a la que esperamos que tengamos su participación. Quiero agradecer particularmente a cada uno de las y los artistas que están participando en esta exposición. Sus obras generan un conjunto, un discurso que de verdad creo que la gente va a escuchar y que va a establecer conexiones con él porque verdaderamente es muy fuerte y muy potente. Muchísimas gracias a quienes estuvieron aquí por pasar el calor, por pasar el tránsito y aquí nos estaremos viendo en los siguientes fines de semana. Antes quiero darles un pequeño reconocimiento de parte del museo. De parte del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Muchísimas gracias por su participación. Hay muchas gracias, ¿no te parece? Muchísimas gracias. Invitarles a estar muy cerca de las redes del museo para que sepan los horarios, para que sepan, sobre todo van a ser sábados nuestras actividades, pero habrá un par que se descuelgan, entonces para que estén muy enterados de lo que va a estar ocurriendo aquí y agradecerles muchísimo a quienes desde sus casas, desde donde estaban, nos vieron a través de las redes. Por favor, no se pierdan y disfruten mucho la exposición. Muchísimas gracias y buen sábado.